Estimados editores, un saludo grande a todos. Como ya le hemos comentado, a finales del 2000, o sea, a mediados del 2025, nuestra empresa Cervantes Producciones Digital lanzó un evaluador de calidad editorial de artículos científicos, utilizando para ello la tecnología de inteligencia artificial. Además de la tecnología de inteligencia artificial, este programa se conecta con ORCI, con el servicio ORCI ID, o sea, el ORCI, para hacer la contactación del tema de los metadatos de los autores. Entendamos en este caso el nombre, apellido y el número, el ID del ORCI, el numeral del ORCI, para comprobar la correspondencia, primeramente que exista ORCI, segundo la correspondencia con ese ORCI, con los nombres y los apellidos del supuesto autor. También se conecta con Agroboc y también para la normalización de las palabras clave, y también con Agroboc para la normalización de las palabras clave, y también se conecta con ROR para la normalización de las afiliaciones. Entonces, el software, una vez que hace la evaluación, va a emitir un informe como exactamente este que le estoy presentando. El servicio que nosotros le damos a los editores, donde nosotros le hacemos el informe, lo que va a obtener es esta interfaz. Va a obtener una página HTML que se guarda con esta interfaz que están viendo acá, en el cual cada apartado del documento va a estar en una pestaña desplegable con la evaluación de ese apartado, en el cual se pone el título del apartado, se le da un veredicto general, se le da un puntaje. No hay que hacer tanto caso en cuanto al porcentaje, porque a veces los elementos, recuerden que esto es un software de inteligencia artificial cual asiste la acción del editor. No quiere decir que 100% las adecuaciones que él esté recomendando sean aplicables. Por lo tanto, en ese caso, no hay que tomar tan a la medida el puntaje que da, porque puede ser que algunas de las recomendaciones que utilizó para hacer la ponderación no apliquen o no sean las correctas. Y entonces además le da en cada apartado, le dice las fortalezas, las debilidades encontradas y cuáles son las recomendaciones que hace de cada uno de los apartados. Por lo tanto, va a tener esta interfaz en la cual cada sección va a estar dentro de un desplegable con la evaluación y los criterios. También al final, además de las palabras clave que están acá, con su evaluación correspondiente, va a estar la normalización. Claro, en el caso de los editores, que nosotros le hacemos el informe de calidad editorial del lado acá y se lo enviamos, luego cuando lo enviemos, como esto va a estar salvado en local, no se va a conectar con ORCI con Agrobot para hacer la normalización, en el caso, por ejemplo, de las palabras clave que no estén normalizadas. Por ejemplo, en este caso, en este artículo que estamos cogiendo de ejemplo, algunas palabras sí estaban normalizadas y otras no, y algunas estaban normalizadas en inglés y no en español. Por ejemplo, áreas protegidas, si es un término que está normalizado en el idioma inglés, acá lo ven en el inglés, pero sin embargo, si lo buscamos en el español, la misma palabra clave en español no está normalizada como áreas protegidas. No quiere decir que no sea el término correcto, que la traducción esté incorrecta, simplemente quiere decir que en el catálogo no se registró, en este caso, este término en español, sino se registró en inglés, pero es el término correcto. Entonces, en el caso de los editores que nosotros le enviamos a vuelta de correo el informe ya generado, esta parte no va a estar funcional, pero siempre pueden consultar directamente el catálogo de Agroboc y hacer la consulta directa. Simplemente es un servicio de ayuda acá. Entonces, la interfaz es esta que van a tener, recuerden que esto es un informe que es verificable, por lo tanto, esto es lo que tienen que guardar junto con la evidencia del arbitraje de los artículos. Acá van a tener la fecha en que se hizo, o sea, se generó el informe y la hora, fecha y hora en la que se generó el informe. Acá dice que este software es desarrollado con inteligencia artificial y hace una advertencia en la cual se dice que la siguiente evaluación ha sido generada con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Los resultados presentados pueden contener imprecisiones o interpretaciones parciales. Se recomienda encarecidamente que el autor y el editor revisen cuidadosamente la información antes de su utilización o publicación, verificando los términos y las normalizaciones propuestas, que los términos y las normalizaciones propuestas sean efectivamente correctos. Ya, ahora, todos los materiales con los cuales se hizo evalúa los preceptos que utiliza para evaluar este software de inteligencia artificial están además
en un curso que ofrece nuestra empresa en nuestro canal de YouTube, que lo pueden consultar directamente a través de materiales audiovisuales que están muy fácil de descargar. Bueno, ahora estoy descontado, pero ese curso es gratuito, o sea, todos los materiales están libres, están abiertos, por lo tanto pueden consultarlo. Tiene, por supuesto, cada línea de publicación, cada línea temática tiene sus particularidades, pero tiene los preceptos generales para muchos de los elementos que se utilizan acá en las publicaciones científicas. Entonces, ya retomando el informe, ustedes van a recibir esta pantalla, no van a tener esta ventana que es la de las herramientas de evaluación, solo van a recibir la del informe y la de la ayuda tampoco, porque la pestaña está acá de ayuda, lo que le va a dar una instrucción de cómo usar las pestañas del evaluador. Solo van a tener la de informe, que es a los efectos del editor lo que necesita. Entonces lo que deben hacer es simplemente desplegar cada una de las pestañas, ¿vale? Y ir analizando cada uno de los elementos. Eso lo debe hacer, por supuesto, el autor en correspondencia con el árbitro, con el autor, el editor con el autor. Entonces, cada revista, por supuesto, esto está basado, a cada revista se le puede agregar, en dependencia de la disciplina temática, los preceptos del evaluador. O sea, que va a utilizar el evaluador para trabajar por detrás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que en el título, él evalúa, por ejemplo, que el título en este caso, acá, que tenga como promedio unas 15 palabras, ¿ya? Entonces, él acá le explica que el título es correcto, tiene concisión, está escrito en solo 13 palabras. Bueno, ya aquí cargó el canal de YouTube. Este es el canal de YouTube de nuestra empresa, donde tienen todos los materiales abiertos y gratuitos. Ahí está la información del conocimiento de qué se está utilizando para evaluar en el evaluador. Por lo tanto, lo pueden consultar. Acá está la dirección. Acá está la dirección. Pueden consultar el canal sin problema de ningún tipo y acceder a los materiales que se utilizaron para crear los criterios de evaluación de este evaluador. Entonces, le decía, en caso del título, por ejemplo, está evaluando como promedio tenga unas 15 palabras. Puede ver que hay disciplina que llega a 18 o 20 palabras. Entonces, simplemente el editor, en este caso, evalúa si para su disciplina es correcto. Entonces, simplemente no hace caso a la posible recomendación. En el caso de que se sobrepasa el título de 15 palabras, el software le vaya a hacer. No obstante, siempre recomiendo que tengan en cuenta el análisis de por qué el software le dijo, porque la mayoría de las veces acierta en las recomendaciones que hace. Entonces, evalúa el título en español, hace todas sus recomendaciones, le da un puntaje general y le dice las fortalezas, debilidades y recomendaciones. Lo mismo para el título en idioma inglés, hace un puntaje, se cumple o no cumple, le da un puntaje y le da las fortalezas, etcétera. Analiza el bloque de autores, afiliaciones y autor para correspondencia. Y en este bloque, ¿qué analiza? Primero, que no existan afiliaciones sin autores y autores sin afiliaciones. Comprueba que todos los ORCI de los autores existan y que luego toda la forma de colocar los nombres en el artículo de los autores correspondan con la forma que está creado en el perfil del ORCI. Entonces, por ejemplo, acá podemos analizar que él detecta hasta la más mínima incongruencia. De aquí a acá, por ejemplo, podemos analizar que dice que Álvaro, en este caso, este autor, Álvaro Fernández Ricardo, el nombre del ORCI ya tiene un espacio extra en el primer nombre. ¿Eso por qué es? Eso es porque cuando crean el registro ORCI, hacen exactamente esto. Y como pueden ver, al seleccionar esto, ven que tiene un espacio de más acá. Entonces lo mismo puede detectar que no es en la forma correcta de poner el nombre y apellido, o que cuando se creó el perfil ORCI, en vez de poner Álvaro nada más, se puso Álvaro espacio dentro del perfil ORCI. Entonces te está detectando que hay ese tipo de error. Entonces lo correcto es arreglar ese tipo de error. Pero el programa también te detecta eso, te detecta si el nombre, por ejemplo, está en vez de estar Álvaro Fernández, está A. Fernández. Entonces te emite una alerta como esta, explicándote que en el ORCI, el nombre del autor, en el perfil ORCI, el nombre del autor está como Álvaro, no como A. no sé qué. Entonces te detecta ese tipo de cosas. Y por supuesto, detecta si el ORCI existe o no existe, o está bien conformado o está mal conformado. Eso también, por supuesto, lo hace. Por lo tanto, en el blog de autores afiliaciones,
Repito, hace todo eso, por lo tanto lo que deben hacer, igual como todos los bloques, establece fortalezas, debilidades y recomendaciones, y lo que debe hacer entonces el autor y el editor es revisar las incongruencias que va detectando acá el programa. ¿Ya? Entonces, el resumen pasa algo similar al título. La regla que está puesta es que trate de evaluar si el resumen en 250 palabras cumple con todo el objetivo. Hay revistas que el resumen llega a 300 palabras, se permite que el resumen llegue a las 300 palabras, por lo tanto, si el software le hace una alerta que en 250 palabras no está resumido todo porque se excede de las 300, de las 250 palabras, y en el caso que la revista utilice 300, pues no aplica, no le hace caso a la recomendación. No obstante, podemos hacer particularidades con cada una de las revistas y establecer estas pequeñas diferencias pero bueno, por lo general casi todos los resúmenes andan por unas 250 palabras. Hace lo mismo entonces con el español, con el resumen en inglés. Luego evalúa de forma global las palabras clave. Entonces como sección evalúa las palabras claves en español. Déjame reducir acá para poder ir analizándolo. Entonces evalúa como sección, como parte del documento, la pertinencia o no de las palabras claves, si son suficientes en la cantidad de palabras que se utilicen, etcétera. Y al final, acá en estas dos secciones, ¿ya? Y al final también en el caso de los autores, de los editores que utilicen el software directamente y no que nosotros le hagamos la evaluación y se la enviemos, también van a tener habilitado esta función, que esta función conecta directamente con el catálogo de términos de la FAO Agrobox, en el cual entonces aparece la palabra clave y se le da al clic, por ejemplo, normalizar, y el término, o sea, y el software conecta con Agrobox y te dice cuál es la URI de esa palabra, te da las derivaciones y te dice si está normalizada o no está normalizada. Esto de todas maneras lo pueden hacer directamente con Agrobox. Si está navegando desde Cuba, los servicios de la FAO están bloqueados para Cuba. Por lo tanto, tiene que poner una VPN en el navegador, como por ejemplo esta que yo tengo aquí, que se llama Hide My IP. Y entonces la activa y puede entrar a Agrobox y hacer las consultas. Siempre tiene que tener una VPN en el navegador si está navegando desde Cuba para poder hacer las consultas directas en Agrobox. Entonces, en el caso de los editores que nosotros le enviamos el informe, esto, como ya va a salir del entorno del sistema del software, entonces ya luego esto no va a funcionar. Este cliqueo directo con Agrobox. Pero sí les va a permitir, le va a dar la evaluación general en el apartado de palabras clave. Es posible que las palabras claves estén normalizadas en español, en inglés, como el caso de áreas protegidas, pero no estén normalizadas en español. Y eso no quiere decir que sea incorrecta la traducción. No, es que realmente no se registró en el catálogo como su versión en español. Por lo tanto, se permite de igual forma el uso. Entonces, el sistema le va a determinar en las palabras clave si son suficientes, cuántas son, si son ambiguas o no, algunas recomendaciones que le puede hacer tal vez de palabras clave, etcétera. Entonces siempre lo analiza. Y por supuesto si la traducción es pertinente, etcétera. Va a seguir analizando la introducción y entonces va a ponderar la introducción por los elementos que están establecidos acá en este curso que se llama Introducción en este video. Ya si cumple con los criterios y los elementos que tiene una introducción para componentes, sobre todo las tres partes fundamentales de una introducción. Y entonces le va a hacer una evaluación completa de la introducción del trabajo, de todo lo que detecta ahí adentro. Entonces, en todas las secciones, el software va a hacer un análisis va a detectar errores a nivel léxico, de escritura a nivel léxico, sintáctico y semántico. Por lo tanto, a nivel de terminología, escritura de oraciones, a nivel de comprensión global. En cada uno de los apartados siempre le va a hacer esto. Por lo tanto, además de los cumplimientos, de las incongruencias propias de la sección que él detecte, también errores de redacción que él encuentre de uso incorrecto de terminología para la escritura científica, también se las va a detectar y le va a decir la recomendación. Por ejemplo, acá pueden ver todas las que tenemos. En el caso de materiales y métodos, hace lo mismo, analiza si están presentes para una investigación, en este caso, que sigue la metodología derivado de procesos de investigación científica, entonces va a utilizar los criterios que están acá de materiales y métodos
acá de materiales y métodos del curso, y entonces va a evaluar si están todas las áreas de materiales y métodos, si hay correspondencia de los resultados presentados con la metodología propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un grupo de elementos más de orden editorial, de calidad editorial que se detecta ahí. Y cualquier otro tipo de incongruencia. Por ejemplo, acá dice que hay una cita aquí, que es esta, que falta el espacio acá, ¿vale? Y un grupo de cosas más. No me voy a hacer una detener porque simplemente es un ejemplo que estoy poniendo así al azar. No es un documento como tal que ya esté publicado y que sea de experiencia. Entonces, en este caso, resultados de discusión hace lo propio que las demás sesiones, analiza las conclusiones y en este caso, conclusiones, además hace una concatenación de las secciones, ve si las conclusiones presentadas primero responden al objetivo y hay una correcta correspondencia entre el título, el objetivo, los resultados presentados y las conclusiones declaradas. Por lo tanto, analiza un orden de secuencia lógica de las conclusiones. Entonces, en ese sentido, ve si son pertinentes, si cumplen o no cumplen estas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, cumplen estas conclusiones. Si son pertinentes, se cumple o no cumple, y si hay algún tipo de incongruencia, lo va a detectar y se lo va a establecer. Entonces, también hay un apartado para la bibliografía. Y en el caso de la bibliografía, hace un análisis métrico. Realmente no corrige el estilo bibliográfico porque lo puede hacer, pero ningún software hasta ahora de inteligencia artificial, no se debe prescindir de los gestores bibliográficos para hacer la gestión de la bibliografía. Siguen siendo los principales elementos, software para hacerlo. Lo que simplemente le hace es un análisis de la calidad de la información científica. Entonces, en ese sentido, analiza de forma cruzada o intenta analizar de forma cruzada que todas las referencias estén citadas y que todas las citas estén referenciadas. Analiza qué porcentaje de esas bibliografías son de los últimos 5 años y de los últimos 10 años. Analiza cuáles son fuentes de información científica y cuáles no son fuentes de información científica. Y en ese caso también da porcentaje de cumplimiento. Cualquier otro tipo de incongruencia también la da porcentaje de cumplimiento. Entonces, cualquier otro tipo de incongruencia también las analiza y se le emite. Por lo tanto, le hace un análisis general de calidad de la información científica que se está utilizando en el documento, ¿ya? Y que por supuesto siempre tienen que ser analizadas y recomendadas. En este caso estuve mirando por arriba, había una doble citación de una fuente. Se citaba una misma fuente, se citaba por ejemplo, la lista roja se citaba de dos maneras, y entonces hacía una doble una recomendación de que citarla de una sola manera. Entonces el editor en ese caso tiene que revisar la pertinencia de la recomendación, pero por algo el software está haciendo la alerta de la recomendación, por lo tanto siempre hay que atenderlo. Entonces pues, al final le hace un resumen y un resumen métrico de entonces cuántos artículos científicos fueron utilizados, cuántos libros, cuántos informes institucionales, y entonces le da los porcentajes de ellos. Y la actualidad respecto a los últimos 5 años y con respecto a los últimos 10 años. Entonces, al igual que hace con ORCID, el software conecta las afiliaciones con el servicio ROR, que es el Servicio Internacional para la Normalización de las Afiliaciones. Ahora, es posible que no todas las afiliaciones tengan un registro ahí. Entonces, aquí puede pasar dos escenarios. Uno, que el software detecte el nombre de la afiliación normalizada. Por ejemplo, acá le da que la entrada fue Jardín Botánico de Las Tunas, Cuba, y entonces él le da que lo más cercano a eso es el nombre de Jardín Botánico de Missouri. Evidentemente no es ese lo que está normalizado, por lo tanto es posible o uno que el Jardín Botánico no esté normalizado o que ese no sea el nombre correcto de la institución. Si no está normalizado, entonces el proceder correcto es, si no está normalizado en ROR, pero sí existe la afiliación, o sea, sí existe, entonces lo correcto es ir a la página oficial en este caso, de este jardín, del organismo de la institución, y tomar el nombre que está puesto en la página oficial de la institución. Suponiendo entonces que no esté normalizado, porque no está en el registro ROR, pero sí exista la afiliación. Entonces, si no existe, entonces es una derivación de otro organismo, pero no existe como figura jurídica, entonces se anota la alerta y se corrige entonces, y se corrige la afiliación.
Es una buena práctica que siempre que esté normalizado, agregar, o sea, ofrecer el registro ID, el ROR ID de la institución, porque ese ROR ID es el que se utiliza para normalizar, ¿ya? Por ejemplo, acá la entrada fue Departamento de Agronomía, Universidad de Las Tunas, pero la Universidad de Las Tunas sí está normalizada, entonces el nombre correcto era la Universidad de Las Tunas. Entonces, por ejemplo, ponerlo acá con este ID, que si nosotros lo ponemos acá, debe ajá, entrar al registro en ROR de la Universidad aquí está, de la Universidad de Las Tunas. Entonces ahí yo puedo acceder a todos los metadatos de esa afiliación. Por lo tanto, aunque no se hace de forma obligatoria, es una buena práctica siempre que aparezca en ROR la institución, agregar el ID. Entonces, sin mucho más complicación, este es el informe de calidad editorial que en lo adelante se hará con el software nuestro de inteligencia artificial como asistente. No quiere decir que esto va a ser todo el proceso de calidad editorial que se va a hacer. Se utiliza como asistente, los editores revisan la pertinencia y los autores de los comentarios y las anotan y las corrigen y las ejecutan. El editor es libre de hacer, además de estos análisis, mucho más, pero va a ver que mucho más análisis de calidad editorial, pero va a ver que en este análisis que hace el software, que está muy completo, se puede hacer lo que sea. O sea, detecta casi todo lo que está, por lo tanto se puede hacer todo tipo de inferencia. Las revistas que por su naturaleza temática no utilicen, por ejemplo, materiales y métodos como está con diseño experimental, muestra y muestreo, etcétera, etcétera, que utilicen otra forma, por supuesto, el software en la primera instancia le va a detectar que faltan esas partes. Pero bueno, por ejemplo, las ciencias sociales utilizan otro, por ejemplo, no utilizan, por ejemplo, muestra y muestreo muchas veces para hacer los análisis, ya porque por el tipo de análisis que hacen es otro, pero si utilizan metodología. Entonces es posible que para que una de las revistas de esas características haya que crearle una adaptación del programa con una nueva instrucción de la forma de evaluación de la metodología para que se ajuste bien a esa disciplina, entonces no esté reportando constantemente el programa cada vez que le introducimos un artículo de esa revista, entonces que faltan áreas de la parte de materiales y métodos. ¿Ya? Pero salvo esta pequeña característica, todo lo demás se ajusta para todas las revistas y este es el informe que van a recibir. Le hice un viaje rápido por la herramienta y en la medida que nosotros vayamos enviándole a ustedes trabajo, van a ir recibiendo, o sea, retroalimentándose. Nos lo pueden comunicar cualquier duda que puedan tener, pero van a ganar en experiencia porque van a ver que es muy sencillo. Simplemente es un clic para desplegar, analizar cada uno de los elementos que está estableciendo y ver si aplica o no aplica. La experiencia que hemos tenido con el programa de hace más de 6 meses que se está en aplicación es que un alto por ciento de las veces que él hace una detección o mención a algo, algo está sucediendo en esa parte que él hace un destaque, o sea que él está destacando. Entonces a veces es porque está mal interpretado en cuanto al punto de vista del autor, a veces porque faltan elementos, a veces porque está mal configurado en cuanto a cómo ponerlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre él tiene un alto por ciento de probabilidad de tener incidencia o razón en lo que está diciendo, la gran mayoría de las veces. No obstante, es una herramienta de evaluación con inteligencia artificial, no es una persona, no es más inteligente que ninguna persona, por lo tanto todos los editores, como dice acá al principio, es la advertencia inicial, tanto autores como editores deben hacer la correspondiente revisión. Entonces, esto es lo que le vamos a enviar a vuelta de correo y ustedes ante la más mínima duda siempre nos responden. Esto, repito, lo deben hacer enviándolos antes de hacer los arbitrajes y ya después con el artículo corregido. Fíjense que aquí hay un nivel de detalle de corrección muy grande en cada una de las partes. Después que ya todo esto está enmendado, entonces puede pasar para adentro para los arbitrajes. Y entonces evita que doblemente los árbitros estén señalando muchas de estas cosas que están aquí también. Ya, y que vayan corregidos. Entonces, sin mucho preámbulo, mucho más, un abrazo a todos y quedo al pendiente de todos los contactos.